Coloco aquí la cantidad que he generado, que son 2.794, y del lado derecho me dice cuánto he generado en dólares. Sí, esa es la cantidad que he generado solamente haciendo búsquedas por internet. Piensas que es mentira, ¿verdad? Pero con solo hacer clic acá en esta búsqueda que estoy haciendo en pantalla, aquí está. Búsquedas tan sencillas como buscar mi canal de YouTube o buscar la página de Facebook para meterme o entrar a mi cuenta de banco. Búsquedas tan sencillas como esas me han permitido generar esta cantidad de dinero de forma pasiva. Sé que piensas que es mentira, así que te invito a que veas el video hasta el final. Bienvenidos a un nuevo video, yo soy @KikeMoney, compañeros, y aunque ustedes no lo crean, se puede generar dinerito de forma pasiva solamente realizando búsquedas típicas en internet. Solamente realizando búsquedas como por ejemplo aquí que yo escriba Facebook para entrar a mi cuenta de Facebook, ya con eso estoy generando dinerito. Dinerito que has visto al comienzo del video. Y lo mejor de todo, compañeros, es que desde cualquier país tú puedes aplicar esto mismo y generar dinerito como lo he hecho yo. Tampoco necesitas invertir, así que ¿qué te parece si comenzamos ya? Te invito a que te quedes hasta el final del video porque vas a comprobar con tus propios ojos cómo voy a realizar un retiro del dinero que he generado. Pero antes te invito a que por favor le des un me gusta al video y a que te suscribas al canal, que es totalmente gratis. Activa la campanita para que YouTube te diga: hey, Kike subió un nuevo video. Compañeros, la fuente de ingresos que me ha generado el dinerito que viste al principio del video es Presearch. Pero para quienes no saben qué es Presearch es un motor de búsqueda, así como lo es Google, que nos sirve para buscar cualquier cosa, sea porque queremos ir a YouTube, sea porque queremos entrar a nuestra cuenta de banco, sea porque queremos investigar algún tema que desconocemos o porque queremos buscar alguna información. Tanto Presearch como Google trabajan de igual forma, son motores de búsqueda. Y lo que yo busque en Presearch, como por ejemplo el canal de KikeMoney, lo voy a encontrar de igual forma como si lo buscara en Google. Así que no te confundas al pensar que Presearch solamente te va a servir para generar dinerito. Aquí tú puedes hacer tus búsquedas normales, como lo vienes haciendo con Google o cualquier motor de búsqueda de tu preferencia. Puedes encontrar videos de YouTube, puedes entrar a tu banco, puedes hacer cualquier búsqueda, cualquier información tú la vas a encontrar. Así que si tenías dudas con esto, espero que ya haya quedado aclarado. Ahora bien, ¿cómo funciona Presearch? Es bastante sencillo. Solamente debemos agregar Presearch a nuestro navegador, sea en computadora o sea en celular, y con ello crearnos una cuenta. A partir de ahí, cualquier búsqueda que nosotros comencemos a hacer, búsquedas como las que te he enseñado anteriormente o búsquedas como las de este momento o cualquier tipo de búsquedas, no hay limitante, puedes buscar lo que tú necesites buscar. Cuando nosotros realicemos esa búsqueda, vamos a estar generando dinerito de forma totalmente pasiva por estar utilizando este motor de búsqueda. Así que ya te voy a enseñar cuánto vamos a ganar por cada búsqueda que hagamos, cuántas búsquedas podemos hacer, cuánto vamos a cobrar, cómo vamos a cobrar y todo eso. Por lo que si este tema te está gustando, dale ahí me gusta al video, que es totalmente gratis. Ahora que ya sabes suficiente sobre Presearch, ¿qué tal te parece si te ayudo a instalarlo en tu computadora o en tu teléfono móvil? Y para ello te he dejado un enlace aquí abajo en la descripción. Cuando hagas clic en ese enlace te va a traer automáticamente a esta página que estás mirando en pantalla en este momento, para que podamos crear una cuenta y posteriormente agregar una extensión. Si tú te registras desde el enlace que he dejado en la descripción, vas a obtener automáticamente 25 monedas PRE, que son las monedas con las que nos pagan, que si nos venimos a la página de CoinMarketCap, donde podemos ver el precio actual de esta moneda, es de 23 centavos con 33 céntimos. Esto siempre y cuando utilices el motor de búsqueda durante 30 días. Pero venga, si estás viendo este video y estás viendo que a mí me está funcionando y estás viendo todo lo positivo que tiene, ¿cómo no lo vas a usar diario? Esa es la idea, que comiences a utilizar esto diariamente, que ya dejes de utilizar el motor de búsqueda de Google, que ya comiences a utilizar este motor de búsqueda de Presearch normalmente para que hagas todas tus búsquedas en tu vida cotidiana y que te estén pagando por cada búsqueda. Ahora que tenemos ya claro eso, continuamos con el registro haciendo clic acá en este botón verde que dice Join Presearch. A continuación te va a aparecer esta ventana donde vamos a colocar un correo electrónico, una contraseña,
Vamos a confirmar esa contraseña, le damos clic acá a esta casilla que acepta los términos y condiciones, resolvemos este captcha y le damos en el botón naranja que dice Sign Out Now. Luego te vas a ir corriendo a revisar tu correo electrónico porque tienes un nuevo mensaje de PreShare. Vas a dar clic en el enlace para que se confirme tu cuenta y ya tendrás tu primera cuenta de PreShare creada. Si desde ya te estás preguntando que si en una casa o en un apartamento pueden haber varias personas que tengan varias cuentas de PreShare, desde ya te digo que no. Esto no es legal, por lo que te sugiero que en una sola casa donde solo haya un equipo de internet, es decir, solamente una dirección IP, solamente tengan una cuenta de PreShare. Y esta misma cuenta de PreShare la pueden tener abierta en varios equipos a la vez sin ningún problema. Ahora que ya tenemos una cuenta creada de PreShare, podemos venir a preshares.org, hacer clic aquí a la derecha en Login y colocar nuestros datos para entrar. Perfecto, ya tenemos una cuenta creada y ya estamos dentro de nuestra cuenta. Sé que ahorita vas a preguntar, pero Quique, ¿cómo cobramos? ¿Cómo sé cuánto voy a ganar por cada búsqueda? Explícame cómo sé cuánto voy a ganar por cada búsqueda. Ya te voy a decir cómo. Al estar en nuestra cuenta, en la parte superior derecha vas a ver en los números el balance de monedas pre que tienes en tu cuenta. En este momento yo tengo 2.790. Que si yo me vengo a la calculadora de pre y coloco esa cantidad acá, en un lado me va a aparecer la cantidad en dólares que tengo. Y sí, es esta cantidad la que he ganado solamente haciendo búsquedas por internet con este motor de búsqueda PreShare. Como PreShare es un motor de búsqueda descentralizado, tiene su propia criptomoneda. Es un proyecto bastante sostenible que está trabajando desde mediados del 2017. Yo vengo utilizando PreShare desde el 2018 aproximadamente, pero de forma intermitente, algo que de verdad en este momento me arrepiento, porque si lo estuviera utilizando de forma constante, ahorita tuviera más dinerito, porque he hecho un montón de búsquedas, he utilizado internet muchas veces y no he utilizado PreShare. Así que mi primera recomendación es que ahora te olvides de todo lo demás y solamente utilices PreShare para buscar todo lo que necesites buscar. El valor de esta moneda en este momento es de 23 centavos exactamente. Incluso si vemos la gráfica de todos los tiempos desde que esta moneda está en el mercado, podemos ver que el precio más alto en el que ha estado esta criptomoneda ha sido 0.76 centavos de dólar. Por lo que si sacáramos la cuenta de las monedas que poseo a ese precio, si yo las pudiera vender en ese momento, 0.76 centavos, tendría en este momento esta cantidad de dinero y no esta cantidad que estás viendo en pantalla. Así son las criptomonedas, muy volátiles, un día pueden estar abajo, otro día pueden estar arriba, pero de igual forma, compañeros, eso no debe importarnos mucho. Esto es algo totalmente gratuito que estamos haciendo y sin trabajar, porque como te repito, cada vez que tú hagas una búsqueda aquí vamos a estar generando tokens o monedas pre. Para nosotros saber cuánto podemos generar por cada búsqueda que podemos hacer, debemos venirnos a la parte superior derecha y darle clic acá en el dibujito ese que está allí y darle clic acá en la personita y luego en Cite Set. Luego aquí del lado izquierdo le podemos dar en el apartado que dice Rewards Account y aquí primeramente vamos a encontrar la cantidad de tokens elegibles que tenemos para retirar, como también nos va a mostrar que la mínima cantidad para retirar es esta, y en la parte de abajo vamos a ver el cuadrito que nos dice cuánto nos van a pagar en moneda pre por cada búsqueda que utilicemos. Al momento que estoy haciendo este video están pagando 0.0834 monedas pre por cada búsqueda que se haga y se puede hacer un máximo de búsquedas pagadas por día de 30. Es decir, que tú puedes estar utilizando tu equipo todo el día y haciendo búsquedas que necesitas hacer comúnmente normal, pero cuando tú pases las 30 búsquedas que hagas ya no te van a pagar más por ese día. Tendrás que esperar hasta el día siguiente para que tus siguientes 30 búsquedas que vuelvas a hacer te las vuelvan a pagar. Entonces, si usamos la calculadora 0.0834 monedas que nos van a pagar por cada búsqueda, la multiplicamos por el total de búsquedas que podemos hacer al día, que son 30 búsquedas pagadas. Podemos seguir buscando todo lo demás, pero no nos van a pagar, sino que 30 búsquedas nada más tendremos paga. Esto es un total de 2.50 tokens pre, que si nos venimos de nuevo a la calculadora de CoinMarketCap y colocamos 2.50, la calculadora nos va a decir que vamos a estar generando diariamente de forma pasiva
sin trabajar, sin hacer nada, sino solamente utilizando la búsqueda 0.58 centavos de dólar. Eso en este momento, pero recuerda, si sube o si baja será más o será menos, pero 0.58 centavos de dólar que vamos ganando de forma pasiva por 7 días que tiene la semana son 4 dólares, por 4 semanas que tiene el mes son 16 dólares con 24 que estaríamos generando de forma pasiva solamente realizando búsquedas. Y ahora que ya tenemos nuestra cuenta creada, te aconsejo que instales la extensión al navegador de PressShares. ¿Cómo lo hacemos? Por supuesto que el enlace para descargar la extensión directamente del sitio oficial de PressShares, como lo ves en pantalla, lo vas a tener aquí en la descripción. Así que hazle clic y vas a mirar que puedes instalar la extensión para Chrome, para Brave, que es un navegador con el que también podemos ganar dinerito de forma pasiva. Algo parecido a este motor de búsqueda que ya hemos visto en un video en el canal. Asimismo también podemos agregar la extensión a Firefox. Así que sé que la mayoría de las personas utilizan Chrome, así que le doy acá en Search extensión para que me envíe a añadir a Chrome la extensión de PressShares. Aquí le doy agregar extensión, se va a descargar, se va a instalar y ya la vamos a tener lista. Esto lo podemos hacer tanto en la computadora como en el celular. Ahora, como ves, si miras en la parte superior derecha tengo la P o el símbolo de PressShares, ya tengo la extensión lista en el navegador. Por ende, ahora cualquier búsqueda que haga directamente aquí o cualquier búsqueda que haga desde arriba, desde la barra de direcciones, me la va a contar como una búsqueda y PressShares nos va a pagar por esa búsqueda. Así que vamos a comprobar si realmente nos están pagando por cada búsqueda, y esta prueba la puedes hacer tú también. Nos están pagando esta cantidad por cada búsqueda. En pantalla ves en la parte superior que yo tengo 2.794.98 monedas. Si yo hago una búsqueda en este momento, al actualizar este número debe cambiar, así que vamos a ponerlo a prueba. Abro una nueva barra de búsqueda y aquí escribo lo que sea. Como ves, si escribo la S me dice que la búsqueda es bajo PressShares, así que aquí escribo cualquier cosa, como por ejemplo el precio del Bitcoin actualizado. Eso es lo que se me ocurrió en este momento. Así que ya la búsqueda se ha realizado. Me vengo a la página que hemos hablado anteriormente y mira, efectivamente los tokens se han actualizado. Ahora tengo 2.795,06. Ahora que sé que esto te ha parecido tan bueno por estar generando dinerito mientras que estás haciendo tus cosas cotidianas, sé que lo vas a querer compartir con algún familiar, con algún amigo, con algún vecino. Así que si quieres compartir esta información, sería buena idea. ¿Por qué? Porque si nos venimos al lado izquierdo y le damos clic en Referrals, vamos a encontrar aquí nuestro enlace para que podamos invitar a personas que no estén conectadas a nuestra misma conexión de internet o Wi-Fi. Por cada persona que se registre bajo tu enlace vas a recibir 25 monedas pre de bonus. Esto siempre y cuando la persona ya haya ganado 50 monedas y haya utilizado el motor de búsqueda por durante al menos 30 días. De igual forma, sé que hay personas que les gusta mucho el aspecto visual de las cosas y pueden ver como por ejemplo cambiar el aspecto o el color en el que ven las cosas. Este color azul que ves en pantalla lo puedes cambiar a negro haciendo clic acá en las tres rayitas y luego dándole clic en el tema que está de día o de noche. Por ejemplo, si yo lo pongo en dark, todo se coloca de modo oscuro. Este es un proyecto que tiene aproximadamente ya 5 años, como te lo he dicho al principio del video. En pantalla tengo 2.795 monedas que puedo retirar en este momento, pero he pensado en verdad en qué hacer. Incluso en esta noticia de Cointelegraph, que es un portal de noticias que se dedica a solo hablar temas de criptomonedas, podrás encontrar que incluso PressShares le ganó una competencia a Google. ¿Cómo que una competencia, Kike? Pues habrás visto que en los teléfonos celulares, cuando los compramos totalmente nuevos, ya viene por defecto instalado el navegador de Google, por ejemplo, y el motor de búsquedas de Google. Entonces, PressShares ha logrado que en gran parte de Europa y el Reino Unido, en los teléfonos nuevos y restablecidos de fábrica, se instale como primer motor de búsqueda PressShares y no Google, por lo que creo que a este proyecto le ha ido muy bien y todavía le falta mucho por crecer, por lo que sería buena opción entonces con estas monedas yo meterme en un nodo e ir generando intereses diarios, mensuales y semanales gracias a las propias monedas, que no me ha tomado nada de trabajo obtenerlas. Pero no, he decidido hacer el retiro de estas monedas para que ustedes puedan confirmar con sus propios ojos que realmente esto funciona y que esto está pagando. Pero debes saber que hacer este retiro lleva su
su proceso y que es un poquito complicado para todas esas personas que están haciendo retiros o depósitos en criptomoneda por primera vez. Así que no quiero hacer este video más largo. Si quieres confirmar con tus propios ojos que realmente esto paga y que realmente voy a poder retirar esta cantidad de dinero, te he dejado este video aquí para que veas todo el proceso de retiro y así puedas ver si realmente me han pagado esta cantidad o solamente es una estafa. Porque con este video quiero ayudar a todas las personas que no saben cómo hacer su retiro para que no vayan a perder su dinerito, ya que es un proceso un poquito delicado pero para nada imposible, así que mira el video y entérate de todo.